Buenos días, ingeniera. Soy Río Corrales Pablo Andrea y voy a explicar lo que es inducción electromagnética. Este es un fenómeno que da origen a que es la producción de una fuerza electromotriz en un medio o un cuerpo expuesto a un campo magnético variable o un medio móvil con respecto a un campo magnético estático. Este fenómeno fue descubierto en 1831, un 29 de agosto, por Michel Faraday, quien expuso que la magnitud del voltaje inducido es proporcional a la variación del flujo magnético. Se manifiesta cuando nosotros movemos un imán en el interior de las espiras de una bobina de selenoide. Esto, al estar formado por un alambre de cobre, produce directamente lo que es la fuerza electromotriz, que quiere decir que es una corriente eléctrica que va a fluir por todas las espiras de la bobina. La inducción electromagnética es un principio fundamental que se ve en todos los transformadores, generadores, motores eléctricos, la vitrocerámica de inducción y las demás máquinas eléctricas. También se ve en los dispositivos y sistemas como el horno de inducción, motores eléctricos, generadores, transformadores, baterías eléctricas, inductores, tabletas digitales y otros dispositivos más. Tenemos que recalcar que es un generador eléctrico. Este viene a ser es parte de un sistema de instalación eléctrica que es capaz de transformar toda electricidad en energía eléctrica. Cuando este contiene lo que es corriente continua, se le denomina dínamo, y cuando contiene lo que es corriente alterna, se le denomina alternador. Un ejemplo claro de aplicación de inducción electromagnética son las centrales de electricidad, estas que ocupan una mayor cantidad de fuerza electromotriz para mover sus turbinas y que va conectada a un generador. Existen diferentes tipos de centrales, como la hidroeléctrica, que sus turbinas son movidas por el agua. Están las térmicas, que sus turbinas son movidas por el vapor, y el calor necesario para obtener el vapor proviene de la combustión de materiales fósiles, como el carbón, el gas natural y el petróleo. Y pues está la nuclear, que también sus turbinas son movidas por el vapor y proviene de lo que es la fusión nuclear en un reactor. Es importante nombrar lo que son los generadores de corriente eléctrica, estos que como decía el experimento de Wester, decía que una corriente eléctrica puede producir un campo electromagnético en un espacio alrededor de ella. En esa época los científicos lo que buscaban eran la posibilidad de hacer una inversa en esta situación, de obtener corriente eléctrica derivada a partir de lo que es la ejecución del campo magnético. Soy el alumno Albert David Tardío Medina, de la carrera de Ingeniería Industrial. Continuando con la explicación, voy a hablar acerca de la historia de la electricidad y el magnetismo. El electromagnetismo tiene sus inicios con los chinos hace 2000 años antes de Cristo. Pero también, por otra parte, la historia remonta a los antiguos griegos, hace 700 años antes de Cristo, en el que observaron fenómenos eléctricos y magnéticos y descubrieron que un pedazo de ámbar frotado podía atraer objetos como trozos de paja o plumas porque los electrificaba. La existencia de la fuerza magnética se conocía al observar que pedazos de roca natural llamada magnetita atraían al hierro. En el año 1600, William Gilbert descubre que la electrificación no está limitada al ambarcino, que sin embargo es esto un fenómeno general. Así los científicos empezaron con la electrificación de una gran variedad de objetos, hasta podemos decir que llegaron a hacerlo con gallinas y con personas. Los experimentos que realizó Charles Coulomb en 1785 indicaron la ley inversa del cuadrado para la electricidad. Hasta el siglo XIX los científicos establecieron que la electricidad y el magnetismo son en efecto fenómenos realizados en 1820. Por otra parte, Hans descubre que la brújula se refleja cuando se coloca cerca de un circuito que tiene corriente eléctrica. En 1831, Michael Faraday y Joseph Hurley demuestran que cuando un magneto o un imán se acerca a un alambre, se puede observar una corriente eléctrica en el alambre. Poco tiempo después, alrededor de 1878, Heinrich Hertz
verifica las predicciones de Maxwell, produciendo ondas electromagnéticas en su laboratorio. Esto fue seguido por desarrollos prácticos en la radio, la televisión. Los descubrimientos de Maxwell a la ciencia del electromagnetismo fueron muy importantes, ya que aportaron a la ciencia las leyes formuladas por él, que fueron las básicas para toda la forma de los fenómenos electromagnéticos. Su trabajo es tan impresionante que es comparable en la importancia del descubrimiento de Newton con sus leyes del movimiento y la teoría de la gravitación. El descubrimiento científico básico logrado por Thomas Edison fue mejorar el desarrollo de los sistemas de comunicaciones modernos, como ser la radio, telefonía, radar y televisión. El periodo en el que Edison se dedicaba a preparar la luz eléctrica, colocó un filamento metálico con una ampolla de vidrio e hizo el vacío en su interior, es decir, un tubo vacío, con un segundo electrodo que estaba conectado al polo positivo de una batería. Descubrió que cuando hacía pasar la corriente a través del filamento y este se calentaba y se ponía incandescente, un flujo de electricidad, es decir, electrones, pasaban a través del espacio vacío en el tubo de electrodos cargado positivamente, la placa, y volvía a la batería. Este efecto se llamaba efecto Edison. Inclusive llegó a hacer durar su primera bombilla 40 horas. Pero él no vio en su dispositivo las posibilidades prácticas y no hizo nada con el excepto de patentarlo. Bueno, la parte que integra a un motor común de corriente directa son formadas por escobilla, colector, tapa, rotor, carcasa, eje. La carcasa en su interior tiene una forma fija de dos imanes permanentes con sus correspondientes polos norte y sur. El rotor también se compone con una estructura metálica por un conjunto de chapas o láminas de acero al silicio. Tiene una forma circular y montada en un mismo eje. Bobinas de alambre de cobre, lo que le convierte en un electroimán giratorio. Por norma general, el rotor de la mayoría de los pequeños motores de corriente directa se componen en tres enrollados o bobinas que crean tres polos magnéticos. Y el colector, también conocido como conmutador, uno de los extremos del eje del rotor, se compone de un anillo deslizante, seleccionado en dos o más segmentos. La escobilla representa de dos contactos que pueden ser metálicos, uno caso compuestos por dos piezas de carbón en otro. Su misión es suministrar a las bobinas o las bobinas al rotor a través del colector. La corriente eléctrica directa es necesaria para energizar el electroimantado. Tapa de carcasa. La tapa que se emplea para cerrar uno de los extremos del cuerpo o carcasa de motor. Su cara interna se encuentra situada su cara interna se encuentra situada en las bobinas de forma fija. ¿Cómo funciona la energía eólica? La energía eólica se obtiene al convertir el movimiento de las palas de un aerogenerador en energía eléctrica. Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina asignada por el viento. Buenas ingeniera, yo soy Mariela Fernández y le voy a hablar un poco de lo que es un motor eléctrico. ¿Qué son los motores eléctricos? Bueno, los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotatorias que transforman una energía eléctrica en una energía mecánica de rotación en un eje. Esto presenta múltiples ventajas, entre los que podemos mencionar está su economía, su limpieza, su comodidad y su seguridad en funcionamiento. Hablando de su funcionamiento, esto se basa en las leyes de atracción y de repulsión entre un imán y un hilo conductor que sería la bobina por donde hacemos circular una corriente eléctrica. Pero, ¿cómo funciona? Tanto los motores de corriente continua como de corriente alterna funcionan por inducción electromagnética, o lo que es lo mismo decir, un campo magnético induce o produce una fuerza de rotación por un conductor que lleva corriente eléctrica. O es decir,
que su principio se basa utilizando los principios del electromagnetismo, lo que demuestra que si se aplica una fuerza sobre una corriente eléctrica que está presente en un campo magnético, esta fuerza genera una fuerza de torsión en un bucle de alambre que está presente en el campo magnético, haciendo que el motor gire y realice un trabajo útil. Para este proyecto necesitamos 5 tapas, 2 palitos de picolé, estilete, tijera, un palito de chupete, un motor de 12 voltios, poquitos LED, es necesario uno, silicona, la pistola para silicona y una base para donde se pueda hacer el experimento. El primer paso para desarrollar o elaborar el proyecto es hacer las hélices. Debemos cortar 4 palitos en partes iguales, los cuales ya los tenemos cortados aquí para poder formar las partes de las hélices, y posteriormente pegar las tapas en cada lado. Procedemos a pegar las tapitas en cada hélice. Procedemos a cortar el palito de chupete solo 2 centímetros. Procederemos a pegar las hélices en el palito de chupete. Vamos a hacer el pegado para la base del motor. Como siguiente paso, vamos a hacer el conectado del cable al motor. Luego hacemos el pegado del motor a la tapa. Como siguiente paso, vamos a colocar las hélices a nuestro motor. Para simular el viento que hace mover a nuestras hélices, vamos a utilizar una secadora y de esa manera poder prender nuestros foquitos LED. Ahora apretamos el motorcito y alumbrará acá. Explicación del proyecto. Bueno, la energía eólica se la obtiene a través de convertir el movimiento de las hélices en energía eléctrica. Este aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento, donde las hélices están conectadas al rotor y este rotor a su vez está conectado al motor, que es el que transforma la energía de rotación en energía eléctrica, y esto lo podemos observar cuando nuestras LED encienden. En nuestro proyecto hemos utilizado el principio de la reversibilidad, donde los motores y generadores de corriente continua están constituidos esencialmente por los mismos elementos, diferenciándose únicamente en la forma de utilización. Por la reversibilidad entre el motor y el generador se entiende que si se hace girar el rotor se produce el endevado inducido, una fuerza electromotriz capaz de transformarse en energía eléctrica. En cambio, si se aplica una tensión continua en el devenado inducido del generador a través del colector delga, el comportamiento de la máquina ahora es de motor, capaz de transformar la fuerza contraelectromotriz en energía mecánica. En ambos casos, el inducido está sometido a la acción del campo magnético del inductor principal en el estator. Este proyecto genera energía limpia, ya que utiliza la fuerza, es decir, energía mecánica para así generar energía eléctrica. Dependiendo con la velocidad que hagamos girar el sistema, mayor será el voltaje. Bueno, ingeniera, esto fue todo por parte del grupo 2. Muchas gracias por ver.